Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que estén viendo este video. En la exposición de hoy vamos a adentrarnos en algunos aspectos más técnicos de la construcción de historias. Vamos a trabajar sobre dos ejes. En una primera parte, hablaremos acerca de la estructura narrativa de las historias a partir del abordaje de tres modelos. En primer lugar, el modelo aristotélico. En segundo lugar, el modelo de 6 etapas de Ken Adams y, por último, la construcción de un arco narrativo. En una segunda parte abordaremos algunas características y principios ligados al storytelling a partir de dos marcos conceptuales: las 5 características de una buena historia que propone Lamar y los 10 principios del storytelling de Bobet Buster. Empecemos hablando acerca de la estructura narrativa. ¿Cómo se construye una buena historia? ¿Cómo podemos pensar los hechos que allí transcurren? En primer lugar, veamos el modelo aristotélico. Seguramente este es un modelo con el que todos ustedes estén familiarizados. Es la manera en la que siempre nos explicaron que se construían las historias. Se trata del conocido modelo de 3 actos: introducción, nudo o conflicto y desenlace. En el primer acto se establece el marco de la narración. Se presenta el mundo en el que nos estaremos moviendo a lo largo de la historia. Este primer acto concluye cuando aparece un desencadenante, algo que, de alguna manera, irrumpe en la cotidianidad de ese mundo construido y desencadena una serie de acontecimientos. En el tercer acto, entramos en el proceso de resolución de ese conflicto que puede, o bien volver al mundo ficcional a su estado inicial, o bien llevarlo a un estado diferente al inicial, pero igualmente estable. Esto puede verse graficado, por ejemplo, en el tríptico del Bosco, el Jardín de las Delicias. En un primer acto, se representa el último día de la creación y a Adán y Eva en el paraíso terrenal. En el segundo acto, producto del pecado original, se muestra la degeneración de la humanidad y se expresan ahí los pecados de la carne. En un tercer acto, se hace una descripción del destino final de los pecadores, el infierno. Así, la historia presenta una introducción, un desarrollo y un desenlace, y a su vez presenta de manera muy contundente el mensaje moral que pretende transmitir. Veamos otro ejemplo. Acompáñenme leyendo esta breve historia. Mi vida profesional durante los últimos 20 años se había configurado entre las clases de microeconomía que dictaba en la universidad y mi rol como gerente administrativo en una compañía que producía neumáticos. Un día, como parte de la capacitación docente que se desarrollaba en mi universidad, tomé un curso de storytelling. Las posibilidades que brindaba esa herramienta me motivaron más de lo que nunca nada me había entusiasmado hasta entonces. Empecé a pensar en las historias día y noche, construyendo escenarios y situaciones imaginarias que me permitieran expresar mediante una narración ideas y creencias profundas que nunca antes había podido comunicar. Decidí escribir esos relatos y subirlos a un blog. 3 meses después, me contactaron de una revista digital y me ofrecieron un contrato para publicar mis historias allí. A partir de ahí, la popularidad de mis narraciones no paró de crecer. Al día de hoy ya no trabajo en la empresa, sino que alterno entre la publicación de mis relatos y las clases de microeconomía, en las que también cuento historias. En este caso tenemos un primer acto hasta el final del primer párrafo, donde aparece el punto de quiebre que da comienzo al segundo acto, donde se desarrolla una mutación del universo inicial. Podríamos indicar que en 3 meses después ya pasamos al tercer acto, donde el relato empieza a conducir a un desenlace que configura un nuevo universo en la narración, un estado final. Sin embargo, analizando el ejemplo, vemos que hay momentos de la historia que juegan un rol clave y que la presentación en 3 actos no alcanza a destacar. A continuación vamos a ver el modelo de 6 pasos del profesor y dramaturgo Ken Adams, al que él llama la columna vertebral de una historia. Este modelo también fue popularizado como el Pixar Pitch, dado que las películas de Pixar en su mayoría se configuraban sobre esta estructura. Este modelo nos presenta frases tradicionales de las historias para entender los diferentes momentos. El primero de ellos es el «érase una vez». Allí se plantea el contexto y se presentan al menos algunos de los personajes que serán relevantes en la historia. Luego viene el
cada día, donde se plantea una rutina propia de ese universo. Explica cómo se dan las cosas, qué es lo esperable, qué es lo normal en el marco de ese universo planteado. Una vez que esto ya está definido, aparece un tercer momento, el pero un día. Es decir, un factor de ruptura de esa rutina, un elemento desencadenante que presenta el conflicto que comenzará a desarrollarse. Esa nueva situación requerirá de acciones por parte de los personajes de la historia. A este momento le llamaremos por ese motivo. Y podríamos tener el desarrollo de varias etapas diferentes a partir de ese punto. Varios por ese motivo que se vayan concatenando. Sin embargo, siempre llegará el quinto momento, el hasta que al final, que implica la resolución exitosa o no de ese conflicto. A partir de ese momento de resolución se va a configurar una nueva rutina en ese mundo ficcional que puede ser más o menos parecida a la inicial, a la que Adam caracteriza con la frase desde ese día. Si pensamos en los cuentos clásicos o en casi cualquier película, veremos que todas ellas respetan esta estructura. Obviamente que estas etapas podemos pensarlas también relacionadas al modelo de 3 actos que vimos antes. El pero un día sería un punto de clivaje entre el primer acto y el segundo acto, y el hasta que al final entre el segundo y el tercero. En algunos casos podemos encontrarnos con historias con estructuras un poco más complejas, pero generalmente esa complejidad está dada o por la presentación de las etapas en un orden temporal diferente, o por la existencia de historias anidadas una dentro de otra. De todas maneras, como vamos a ver más adelante y sobre todo en la narración oral, no es recomendable usar estos recursos para complejizar nuestra historia porque puede confundir a los destinatarios. A lo largo de la narración de nuestra historia, estas etapas van a ir generando distintos niveles de tensión y de expectativa en quienes nos escuchen, configurando lo que se conoce como un arco narrativo. Este arco es la distribución de los niveles de tensión narrativa a lo largo de la historia y generalmente se expresa de la siguiente manera. Una tensión inicial baja, que a partir de un momento sube hasta llegar a un pico, a partir del cual comienza a descender y vuelve a estabilizarse en un nivel bajo. Generalmente, el primer acto presentará la situación, en lo que se conoce como exposición, es decir, la definición de la situación inicial, lo que antes habíamos visto como el érase una vez y el cada día. Luego se presenta el factor desencadenante que dará comienzo al segundo acto, un segundo acto que tendrá una tensión ascendente en función de diferentes situaciones hasta que se produce una crisis que constituye el clímax de tensión, la máxima tensión. Una vez que atravesamos ese clímax, comienza el tercer acto. Ahí se observa y se desarrolla una resolución del conflicto, con lo cual la tensión de la acción es descendente hasta la resolución efectiva y el restablecimiento de la rutina. Este arco narrativo también lo podemos pensar según el modelo de 3 actos que proponía Aristóteles, con un primer acto donde habrá una exposición hasta el factor desencadenante, un segundo acto de tensión ascendente hasta el clímax y un tercer acto de tensión descendente hasta arribar a una resolución. Si pensamos en cualquier película clásica, vamos a ver que el arco narrativo es muy similar. Tomemos como ejemplo Titanic, de James Cameron. Allí primero se presenta la situación y los personajes. Hay un barco enorme pronto a zarpar. En él van a ir personas muy adineradas y personas muy pobres. Luego también se establece una rutina. Las personas de las diferentes clases sociales están separadas y la idea es que no interactúen entre sí. En el marco de cada una de esas clases tienen sus propias rutinas. Ahí aparece el pero un día, como veíamos en el modelo de Adams. Ese pero un día es el encuentro, el primer encuentro de Jack y Rose, el tú saltas, yo salto, el momento en el cual esa descripción del universo que se nos venía planteando se rompe la rutina. Ese momento quiebra la lógica de ese universo y desencadena una serie de acontecimientos. A partir de ahí, Rose va a bajar a la fiesta de tercera clase, Jack la va a dibujar, vienen los paseos por el barco, la aventura romántica.
La tensión va en aumento en la medida en la que el prometido de Rose identifica esa situación, se da el encarcelamiento de Jack, y llegamos, al clímax de tensión con la secuencia del hundimiento. La despedida de Jack y de Rose ya está en una tensión descendente, con la muerte de Jack y el salvataje posterior de Rose como resolución. En esta película vemos el arco narrativo del que hablábamos recién. Titanic claramente no es la historia del hundimiento del barco, sino la historia de Jack y Rose. Por eso la película recaudó 2.200 millones de dólares, incluso cuando ya sabíamos que la película se trataba de un barco que al final se iba a hundir. Esa no era la historia que nos estaban contando, y usaron la situación del hundimiento del Titanic para generar el clímax necesario en esa historia de amor. Habiendo ya hablado de la estructura de la historia, pasemos a ver algunas características que tenemos que tener en cuenta para construirla. Guillaume Lamar propone 5 características de una buena historia. La primera de ellas es la simplicidad. A esto hicimos referencia cuando hablábamos de que no es recomendable, sobre todo en narración oral, construir estructuras complejas. Pero, más importante aún, una buena historia debe transmitir un mensaje único, debe apuntar en un único sentido, para que nuestros oyentes, o en el caso de que sea escrito, nuestros lectores, puedan comprender el mensaje que queremos darle. Ese mensaje tiene que estar lo suficientemente claro. La segunda de las características que menciona es la sorpresa. Siempre tenemos que evitar contar algo que el público ya sepa, o al menos evitar contarlo con el mismo enfoque con el que el público ya lo ha recibido. La historia de Titanic es sorprendente porque si bien todos sabemos qué pasó con el Titanic, muy poca gente sabe qué pasó en el Titanic. La historia nos permite involucrarnos en la intimidad de algunos de sus pasajeros. La capacidad de sorprender permite captar la atención de la audiencia. Para quienes son de marketing, de publicidad o afines, aplica el modelo AIDA, que Lamar lo menciona, ¿no? Esto de lograr la atención, captar el interés, generar el deseo y motivar a la acción. La tercera de las características es la concreción. Tenemos que evitar abstracciones que sean difíciles de asimilar. Tenemos que buscar apelar a lo cotidiano, a lo tangible, a lo cercano, para desde ahí generar referencias que puedan explicar conceptos más complejos o más abstractos. La búsqueda es usar a las historias como una metáfora que permita volver más concretas ideas que puedan resultar difíciles de asimilar. Luego tenemos la verosimilitud. Para mantener la atención de la audiencia, la historia tiene que ser creíble. Que sea creíble no implica que no se puedan construir mundos extraños, mundos ficticios o alternativos, pero sí debemos evitar violar las reglas que rigen a ese mundo ficcional. La historia que se construye debe tener coherencia interna. Por ejemplo, si la historia se muestra como realista, incorporarle directamente elementos fantásticos sin una previa preparación o sin que los personajes se muestren alterados por eso, puede resultar disruptivo para la historia. En Game of Thrones, que comienza aparentando darse en un mundo entre comillas realista, regido por normas similares a las nuestras, los elementos fantásticos que aparecen después son primero presentados como mitos, como leyendas o como narraciones religiosas, y cuando vemos que efectivamente pueden darse en la realidad, los personajes a su vez se muestran consternados por eso. Incluso así, en esta serie se genera una sensación de ruptura de cierto pacto narrativo. Por otro lado, para que la historia sea verosímil, tiene que presentarse también coherente con las características y los valores básicos consensuados entre el storyteller y los destinatarios. Por ejemplo, asumimos a priori, como sociedad, que matar a alguien está mal, es parte del mal. Si en la historia trastocamos ese precepto moral básico, puede no entenderse. En tal caso, si en ese universo no está mal matar, tendremos que explicar, contextualizar, construir una justificación para eso.
La quinta de las características que menciona Lamar es la importancia de que la narración transmita emoción. Una buena historia es la que nos permite sentir identificación, empatía, alegría, preocupación, indignación, porque es a partir de la puesta en juego de la emoción que el proceso de asimilación del mensaje se vuelve poderoso. Mientras que aquel que escucha nuestra historia no se comprometa emocionalmente con ella, los efectos didácticos de la narración no van a ser del todo efectivos. Ahora veamos la propuesta de Bobet-Buster, que establece lo que considera 10 principios del storytelling. Es decir, qué deberíamos tener en cuenta a la hora de contar una historia. Buster se va a enfocar más en el rol del narrador que en la historia en sí misma, aunque vamos a ver que algunos aspectos se superponen. Lo primero que considera necesario es establecer proximidad. Contar la historia como si se la contáramos a un amigo, a alguien cercano. Convertir la historia casi en una anécdota, por más extraña o inverosímil que sea. Comprometernos emocionalmente también con la historia y con nuestros destinatarios. El segundo aspecto importante es la contextualización. Ubicar al público en el lugar, el tiempo, la situación, darle todo dato de contexto que pueda ser relevante para la comprensión de la historia y la construcción de ese mundo ficcional. Generalmente esto va a suceder en el primer acto. El tercer principio es poner el foco en la acción. En general va a ser preferible usar un lenguaje directo que no sea demasiado complejo para que la acción que se da en la historia, los hechos, sean los protagonistas de ese relato y facilite la comprensión del mensaje. Otro aspecto importante en toda historia es la yuxtaposición. Es decir, que haya dos ideas, dos imágenes o dos personajes que choquen. Poner a la par dos cosas que, si no son opuestas, al menos sean muy diferentes. Se presenta como un recurso que va a mantener la atención del público a lo largo de la historia. También es importante la desnaturalización. A veces podemos encontrar detalles en la historia que si los pasamos por alto rompen el relato, pero que si los destacamos le dan un sentido muy profundo a la narración. Buster a esto lo llama el detalle resplandeciente. En el ejemplo que vimos de Titanic, la joya que tiene Rose es un detalle, pero un detalle alrededor del cual puede explicarse toda la historia. Buster recomienda elegir un momento o un objeto cotidiano y convertirlo dentro de la historia en un detalle resplandeciente que recoja y encarne la esencia de lo que estamos contando. También habla de pasar la llama. Yo a eso lo llamo difusión, así se los puse en la presentación. ¿Qué implica esto? Atrapar la experiencia que tuvimos al escuchar la historia. Identificar, reconocer y recordar la sensación que nos generó o cuáles fueron las ideas que nos sedujeron de una historia e intentar pasársela al público. Identificar lo que nos seduce de una historia e intentar replicar eso en nuestros destinatarios. Otro aspecto importante y necesario para lograr también pasar la llama es la exposición. El narrador tiene que atreverse a compartir las emociones de su relato, lo que le genera el relato, mostrarse vulnerable frente a la historia, porque eso es lo que le va a permitir a los demás experimentar esas sensaciones que uno tiene como narrador. También es muy importante en la búsqueda de ser concretos en la narración, hacer uso de la memoria sensorial. Esto es, identificar qué aspectos sensoriales son predominantes en la narración y evocarlos en el público para tratar de generar una conexión más profunda. Todos tenemos nuestros recuerdos vinculados con sensaciones, con olores, con sonidos, con colores. Y traer esas sensaciones a la narración permite una experiencia mucho más vivencial de la historia que estamos contando. Otro de los principios de Buster es la inclusión de la primera persona. Es decir, utilizarnos a nosotros, narradores, como parte de la historia. Aunque no seamos los protagonistas de esa historia. Incluso si no somos parte de la historia, si no somos un personaje que participa de esa historia,
como narradores también podemos compartir nuestras sensaciones, nuestras dudas o nuestras opiniones acerca de lo que está sucediendo en la historia, porque eso le permite al público empatizar con nuestro rol e involucrarse en mayor medida. Por último, Buster destaca la importancia de establecer un cierre. Esto es, una vez que atravesamos el clímax de la historia, debemos resolverla, debemos cerrarla rápidamente. Esto no implica apresurar el cierre, apresurar la resolución, pero sí concluir. No irnos por las ramas hacia el final de la narración. Una vez desarrollado el clímax y resuelto el conflicto, darle un cierre, porque esto le va a permitir al público, primero, descansar de la tensión que se generó en el segundo acto, y también de reflexionar acerca de lo que sucedió en la historia, de cómo se desarrolló el conflicto y cómo se resolvió. Vamos a recuperar entonces los aspectos centrales acerca de lo que trabajamos en esta uva. En primer lugar, hablamos sobre la estructura de una historia, a partir de 3 modelos. El aristotélico, que plantea las historias en 3 actos de introducción, conflicto y cierre. El modelo de 6 etapas, que implica la descripción de la situación y los personajes, la descripción de la rutina, la aparición de un factor desencadenante de conflicto, los sucesos derivados de ese conflicto y su desarrollo, la resolución y el establecimiento de una nueva rutina. El tercer modelo fue la estructura del arco narrativo, que implica distintos niveles de tensión de la historia planteados como exposición, punto de clivaje, tensión ascendente, clímax, tensión descendente y resolución. En segundo lugar, el segundo eje consistió en ver algunas características de una buena historia según Lamar: simplicidad, sorpresa, concreción, verosimilitud y emotividad, y una serie de principios que un narrador debe considerar según Bobet Buster. Para estos contenidos nos basamos en textos de esos 2 autores. En ambos casos los textos son muy didácticos porque presentan múltiples ejemplos y situaciones para ilustrar cada uno de los puntos que exponen, así que les recomiendo también su lectura. Espero que hayan disfrutado este encuentro y nos veremos en los contenidos de la UVA 3. Muchísimas gracias.